primero, muchas gracias por venir, y más en un día como hoy, que parece que hay ruedas de prensa en medio mundo. Lo primero que quiero hacer es presentar a Cora Bielba. Está aquí conmigo no en calidad de concejala, está porque como representante del grupo de trabajo de Hola Cantabria, que me ha ayudado a estudiar y a intentar mejorar una ley tan complicada y tan delicada como esta. Entonces, desde luego, hacía falta una visión femenina para ello, y han sido unas cuantas visiones femeninas, y bueno, con la intención de hacer un buen trabajo. Otra cuestión es que lo hayamos conseguido o no. Lo cierto es que esta rueda de prensa es una rueda de prensa, lo comentábamos hace un momentín, que nunca hubiera querido dar. Yo no hubiera querido tener que dar una rueda de prensa para decir que voy a votar en contra de una ley de igualdad, porque estamos convencidos de la necesidad de una ley de igualdad para Cantabria. Cantabria es de las últimas autonomías que no tenía legislado este asunto, y entendemos que es necesaria una ley de igualdad, pero una buena ley de igualdad, porque lo que se ha redactado es más una ley de desigualdad que de igualdad. Consagra la desigualdad entre géneros, no persigue la igualdad. Ese es el defecto capital de una ley que no cumple su función desde ese mismo momento ya. Llevamos esperando esta ley prácticamente toda la legislatura. El PSOE la ha estado entreteniendo, la ha estado retrasando, yo creo que con motivos electoralistas. Estaba esperando que llegara justo ahora para las elecciones, al lado del día 8 de marzo, buscando el simbolismo que, hombre, está bien, pero hemos tenido 4 años para haber debatido en más profundidad y haber hecho mejor esta ley, que yo insisto, es una ley que a pesar de todo parece que está redactada con prisas. De hecho, el mismo Partido Socialista, que es quien ha redactado la ley, se ha autoenmendado. Ha presentado varias enmiendas para corregir la ley, lo cual dice mucho de que ellos mismos veían deficiencias, aparte de las que podamos ver los demás, ¿no? En fin, que por desgracia un asunto tan importante para la sociedad como este se va a utilizar electoralmente. Miren ustedes, el fenómeno de la violencia de género y la discriminación que históricamente ha padecido la mujer en la sociedad, afortunadamente se ha ido convirtiendo en las últimas décadas en un asunto del máximo interés institucional y social, y ello ha provocado avances evidentes en la sociedad, de tal forma que ya no es la misma situación que había pues, hace medio siglo. Aún y todo, el que haya habido avances evidentes no quita para que todavía haya diferentes campos, diferentes aspectos en los que la mujer está discriminada, y hay que solucionarlo. Hasta no llegar a la igualdad total, creo que no debemos rendirnos, la verdad. Por eso entiendo que es necesaria esta ley. Una redacción a la que nosotros como grupo desde Hola Cantabria hemos presentado 106 enmiendas. 106 enmiendas para enmendar 60 de los 154 artículos que tiene la ley. Es una ley en la que hemos iniciado los trabajos 2 o 3 veces, ¿verdad, Cora? Hasta que al final hemos decidido centrarnos en el pecado capital que entendemos que tiene esta ley, que es que consagra la desigualdad. Entonces, todas nuestras enmiendas nos hemos olvidado de otros aspectos que quizá pudieran ser mejorables de la ley, y nos hemos centrado en intentar eliminar las desigualdades que consagra la ley. Todas las enmiendas van en ese sentido. Mire, voy a dar varios ejemplos para respaldar esto que afirmamos, ¿no? Hay varios artículos, por ejemplo, que fomentan el que se oriente a nuestros jóvenes académica y laboralmente según se esté o no representado numéricamente su sexo en el ámbito laboral concreto. Es decir, en vez de orientarles a los jóvenes según sus propias preferencias o sus aptitudes, se les pretende orientar, o sus capacidades, se les pretende orientar de acuerdo a cómo está el mercado laboral, en el mercado laboral de representado el sexo al que pertenece. Se complementan estos artículos con otros para fomentar la inserción laboral siguiendo estos mismos criterios. Estos artículos ya se inciden solo en la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que la pretensión, llevando a 2 ejemplos, es que, por ejemplo, cumpliendo esta ley, se procurará que los niños estudien para ser maestros, porque es una profesión donde hay básicamente mujeres, o que las mujeres estudien, por ejemplo, ingeniero naval, que es casi todo hombres. Es un absurdo fomentar el encauzar, adoctrinar de alguna manera a los niños así.
lo ideal sería que estudien eso si quieren, pero si quieren otra cosa, que no se fijen en cuántas personas hay, sino cuál es su vocación verdadera, ¿verdad? Nos parece un error. También hay varios artículos de la ley orientados a proteger de injusticias o trato discriminatorio a la mujer, que es como debe ser, por supuesto. El problema es que dejan sin esa misma protección a una persona en caso de ser hombre. Es cierto que estadísticamente es mucho menos frecuente la discriminación por razón de género a los hombres, pero con un solo caso que haya, es conveniente que haya una ley que lo proteja. Solo con un caso de discriminación que haya alguien por el hecho de ser hombre en algún ámbito concreto, debiera haber una ley que lo proteja, igual que a las mujeres, que por supuesto hay que protegerlas. Eso no lo tiene en cuenta esta ley. Más adelante, por ejemplo, en el artículo 16, en el punto primero, indica, literal, se prestará especial atención a aquellos colectivos de mujeres sobre los que concurren múltiples factores de discriminación. Bueno, con este texto en la mano, por ejemplo, podemos tener un hombre inmigrante que no tenga recursos y que tenga una discapacidad motora o funcional, por ejemplo. Bueno, pues con este artículo en la mano a él no se le atiende solo si fuera mujer. De hecho, nuestras enmiendas van en el sentido de se atenderá a las personas especialmente. O sea, yo creo que para atender estas cuestiones no hay que mirar el sexo, hay que mirar qué necesidad hay. Todo esto se extiende a todo lo largo de la redacción de la ley. Hay, por ejemplo, varios artículos dedicados a regular la composición de los representantes de órganos asesores o en los comités de expertos, donde se exigirá la paridad. Y lo vemos bien. Vemos bien que todos estos órganos sean paritarios, pero, por ejemplo, hemos presentado una enmienda pidiendo que este artículo no comprometa la eficacia de su función. Esto se comprende muy fácil. Pongamos que en Cantabria hiciera falta un comité de expertos sobre energía nuclear y resulta que encontramos 5 mujeres y un hombre. Claro, con esta ley en la mano, a 2 de las mujeres expertas hay que echarlas y traer 2 hombres, aunque no tengan ni idea de energía nuclear. Hombre, yo creo que lo prioritario será que sepa de lo que hablan. Luego, sí puede ser que haya sexos de ambos, o sea, que haya de ambos sexos, pero a medida que avanza la ley, lo cierto es que la situación empeora. Se habla, por ejemplo, de primar económicamente los proyectos de investigación que estén liderados por mujeres en los campos en los que no sean mayoría. Bueno, no nos parece el criterio fundamental para decidir que un proyecto de investigación sea merecedor de recibir más dinero público o no. No nos parecería lo mismo si fuera hombre. Tampoco. En medicina, por ejemplo, suelen estar más representadas las mujeres que los hombres. Imaginemos que vamos a estudiar sobre una cura contra el cáncer y como lo encabeza un hombre hay más dinero para ese proyecto. No, habrá que ver de qué se trata ese proyecto. No es lo mismo, con todos mis respetos, un proyecto de investigación para contar murciélagos, como lo hubo con el trazado de una carretera, que eso, que un proyecto de investigación para intentar una cura del cáncer o tal. No se debe primar esto, nos parece que es sacar el asunto de quicio. El primar un proyecto de investigación económicamente con dinero público solo dependiendo de quién lo dirija, si sea hombre o mujer, no nos parece lógico. Bien, posteriormente, en el artículo 49 se habla de fomentar la educación para adultos entre las mujeres. Entre los hombres no. ¿Por qué? O sea, ya sé que esto parece un poco absurdo, pero de verdad que la ley viene redactada así. En el artículo 115, por ejemplo, viene algo muy curioso. Perdón, se establece que las familias monomarentales, les explico porque esto es un neologismo que no viene recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Con esto se quieren referir a familias con un solo progenitor a cargo de ellas, que sea mujer. Bueno, se establece que a las familias monomarentales en situación vulnerable serán colectivo prioritario a la hora de recibir ayudas sociales. ¿Me parece correcto? ¿Nos parece correcto? Pero, ¿y si la familia la encabeza un hombre en vez de una mujer y también está en situación vulnerable? Claro, no, habitualmente es un progenitor con un hijo, con 2 hijos. Si están en situación vulnerable, entendemos que hay niños de por medio que tienen necesidades, habrá que cubrirlo, ¿no? Las de los 2, independientemente de si sean hombre o mujer. Esta ley establece diferencias que no entendemos. Todos estos artículos y otros muchos nos debieran hacer reflexionar sobre la idoneidad de esta ley. Sin embargo, hay 2 en particular que no es que sean los más graves, porque van a afectar a un número pequeño de personas, pero son el ejemplo perfecto de lo ilógico de esta ley. Son 2 artículos que hablan de la convocatoria del acceso, de las condiciones de acceso a la función pública. Estos artículos contravienen clarísimamente el artículo 41, creo que era, de la Ley de Función Pública. Sí, de la Ley de Función Pública, que determina textualmente que en los procesos selectivos se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que tantas veces hemos oído. Bueno, estos principios vienen regulados literalmente también en el punto 3º del artículo 103 de la Constitución.
que a su vez se apoyan en el artículo 14, que entra dentro de los derechos fundamentales, que prohíbe de ninguna forma ninguna discriminación por nacimiento, sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, textualmente. Por si esto fuera poco, el artículo 35 de la Constitución, en su punto tercero, que trata sobre el derecho al trabajo, indica textualmente que en ningún caso puede hacerse discriminación por razón de sexo, tal y como pretende el artículo 74 de esta ley que se presenta, esta ley que ha redactado el PSOE y que me temo a apoyar todo el mundo, pero menos nosotros. Lo peor de este artículo 74 es que prevé que en caso de que haya dos aspirantes a una plaza de función pública y superen las pruebas selectivas los dos y queden empatados a puntos, el texto original decide que si uno es hombre y otro es mujer, va a tener la plaza la mujer, por ser mujer. Lo triste es que el Partido Regionalista y el Partido Popular han presentado enmiendas que han debido transaccionar, que serán las que se aprueben, donde se consagra que en caso de ser hombre y mujer, el accederá a la plaza la persona cuyo sexo esté inferior representado donde llegan, lo que hablábamos antes. Si es a una plaza de enfermería, va a entrar el hombre por ser hombre. Y si es una plaza pues de controlador aéreo, que creo que hay más hombres que mujeres, pues entrará la mujer por ser mujer. Bueno, todo esto ataca todos estos artículos. Bueno, ataca también el punto primero del artículo 53, que obliga a los poderes públicos a garantizar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales está el artículo 9, el artículo 14. Vamos, en un solo artículo de la ley, los redactores de esta ley de igualdad se han cargado 5 artículos de la Constitución. Esto no sé el tiempo que puede durar, no tengo ni idea, pero desde luego, si llegara el caso y yo fuera perjudicado por una situación de estas, yo lo recurriría. Y supongo que al final haya quien recurra este artículo de esta ley. Es una pena porque pudiendo haber aprobado una buena ley que hace falta, que es necesario, todavía hay que cerrar la brecha de discriminación que existe entre las mujeres y los hombres. Al final, el lunes se va a aprobar una mala ley que yo supongo que será cuestión de tiempo que sea sustituida por otra mejor o sea enmendada, porque esto la verdad que no tiene mucho soporte. Esto es lo que tenemos que decir de ello. Podríamos extendernos, pues podéis imaginaros mucho más, pero básicamente esto es lo que hay. Hemos intentado un poco dar 4 argumentos visibles para que se vea que no votamos, que no por votar, que nos ha costado mucho tomar la decisión de votar que no, pero que es que no podemos hacer una ley que perpetúe las desigualdades, me da igual que sea a favor de un sexo que de otro, no puede ser. Si tenéis alguna pregunta, bien, si no, pues... Sí. Se va a aprobar el lunes previsiblemente con mi único voto en contra. Y se va a votar el lunes, yo creo que por 2 razones. Hay fuerzas políticas que evidentemente creen que esta ley está bien. O sea, yo aquí no presupongo mala fe a nadie, quiero dejar claro esto. Lo que sí presupongo, o sea, lo que estoy seguro es de que esta postura es errónea, es equivocada. De buena fe, pero equivocada. Entonces, yo sí veo, hay algún grupo político que efectivamente piensa que esta ley está bien, y estoy seguro que hay otros grupos políticos que no piensan que esta ley está bien, pero lo políticamente correcto tiene mucho peso. Y el oponerse a una ley de igualdad sin ver la explicación completa, en principio es duro, a nosotros nos ha costado. Y estamos muy cerca de las elecciones y aquí todo el mundo mira las elecciones. Y yo creo que nuestra obligación, mientras estemos en esta casa, hasta que se acaben las sesiones, es intentar hacer nuestro trabajo correctamente. Y es por eso por lo que votamos en contra. Pensamos que es una mala ley. Pues muchas gracias por haber venido otra vez y ya está.